Vamos a bajar un poquito esta camilla. Vamos a ahorrar un poquito más abajo. Ahí. Vas a sentir un piquetico, entonces uno toma de referencia el borde superior de la costilla inferior para no afectar los vasos intercostales. Un piquetico. Aquí le hago un aboncito en la piel. Está cogiendo 14 más o menos cuando yo quiero. Entro un poquito, ahí toqué la costilla, me voy un poquito arriba, aspiro y nada, meto más, un poquito más, aspiro y nada, meto más, un poquito más, aspiro y nada, meto más, un poquito más, aspiro y ahí está listo. Voy a ponerle más acá afuera porque ahorita vamos a entrarle con Ya se ve agua. mejor. Ya se ve mejor. Entonces, aquí puedo entrar sin problema. El color de este líquido me está diciendo claramente que este derrame es por su problema renal. Esto es clarito, es un color ámbar. Esto no es ni de infección, ni de enfermedad maligna, ni de esas cosas. Pudiera yo decir que no amerita la broncoscopia. No es un líquido. Pero vamos a tomar esta muestra para estudiarla. Vamos a hacer un citoquímico para diferenciar si esto es un exudado o un trasudado. ¿Qué creen que sea? ¿Trasudado o exudado? Un trasudado. ¿Cómo sabemos que es un trasudado? O sea, ¿qué nos debe de reportar el líquido? Eso. Vamos acá. El exudado requiere los parámetros de la... Los criterios del aire. Los criterios del aire. ¿Qué dicen los criterios del aire? Eso es. En caso de que sea trasudado, Vamos rápido, mire, para que está pasando frío también. no, pero como es el caso, ¿Quiere darme la de 20 para ir más rápido? el predominio solar debe ser Vamos monocítico. acabando. Debe tener la LDH menor a 0.6 con relación al plasma. Las proteínas menor a 0,5 gramos en relación al plasma, la pleura con la plasma, y las proteínas totales menor a 6 gramos. Más bien la LDH menor a 200. Ah, sí, así es, de 200, porque es en el plasma. ¿Y el exudado? El líquido pleural menor a 200. Ajá, está muy tembleco. Frío, Yo aquí en la casa frío. con esta aguja aquí haciendo maravilla. También las células totales deben ser menores a 1000. Nosotros no vimos ahí en el TAR ninguna imagen que subiera masa ni nada, ¿verdad? No. Dame una bocaca. Ok, espérate para ver. Dóblate hacia adelante, por favor. Las manos adelante. Pon las manos adelante, abrázate. Pero no tanto, mija. Te va a tocar irte a buscar tu casa. Bro. No te Vas a vayas a sentir mover, un poquito de molestia. no te muevas. Vamos a sacarte líquido para que te puedas ir a la casa, ¿ok? Ya falta la parte renal allá. Hacemos eso. Y aquí va todo. Puedes enderezarte si quieres. Así. Bueno. Entonces la broncoscopia no va porque tan raro, ¿no? En la medicina las cosas no son 2 por 2 igual 4. En la medicina 2 por 2 puede ser 3. ¿Qué sentido? Un derrame masivo le dice uno que puede ser una neoplasia, pero este es un paciente que tiene un problema renal. Yo esperaría un derrame bilateral y no en un solo lado masivo. Pero este es un caso atípico. Entonces, tenemos
presión hidrostática, la presión oscótica, el drenaje linfático y la permeabilidad capilar. Cualquier alteración de estas cuatro situaciones nos va a producir un derrame. Incremento de la presión hidrostática, disminución de la oncótica, que es el caso, alteración de la permeabilidad capilar y La obstrucción del drenaje linfático. Las patologías que no enferman pleura nos dan trasudados. Quiere decir, los trastornos cardíacos, como la falla cardíaca, los problemas renales, que nos hacen perder proteína, la cirrosis hepática, que nos hace perder proteína, nos dan trasudados. Y ellas no enferman pleura. Las patologías que enferman pleura, que es donde se altera la permeabilidad capilar y el drenaje linfático, son las que nos dan los exudados. Entonces, todas las infecciones, las enfermedades malignas, las enfermedades inmunológicas, nos producen los exudados. ¿Por qué? Los exudados están formados, son ricos en proteínas. Las proteínas son unas moléculas grandes que no logran drenarse fácilmente por los linfáticos. Entonces, por eso son derrames. Por la presión linfática que se produce. O sea, se salen del vaso porque se abren los poros, los meatos entre las células, se salen las proteínas celular, pero no se drenan fácilmente, porque son ricas en proteínas. Cuando hay alteración, cuando hay infección, cuando hay vasculitis, cuando hay enfermedad maligna, se altera la permeabilidad capilar y se altera el drenaje linfático, por eso son casi siempre derrames masivos. El drenaje linfático donde ocurre realmente es en enfermedades malignas que comprometen la pleura o que comprometen el mediastino, porque el drenaje linfático a nivel del ilio se altera y hay una presión positiva hacia allá. Ponlo abajo, mire, para que no vaya a ser un nebulo. El mejor ejemplo de trasudado por incremento de la presión hidrostática es la falla cardíaca, y es la primera causa de derrame pleural como enfermedad única. Toda persona de edad con derrame pleural, sobre todo si es bilateral, es falla cardíaca hasta no demostrar lo contrario. Hay que hacerle un ecocardiograma y mirar bien el tema. O sea, el principal ejemplo de un trasudado por disminución de la presión oncótica son los problemas renales, las nefropatías por pérdida de proteínas. ¿De acuerdo? Una mujer joven con un derrame pleural, sobre todo si es bilateral, es un lupus hasta no demostrar lo contrario. Así sea que no tengan manifestaciones de lupus ni diagnóstico de lupus. Ojo con eso. Puede ser el diagnóstico que se llevan ustedes los aplausos y decir tú es un lupus, porque es una mujer joven con un derrame bilateral. Obviamente tienen que puncionarlo, hacerle células GLE, demostrar que es un exudado. Si un citoquímico, un paciente que tiene un derrame, no le encuentran un diagnóstico y le ven una glucosa supremamente baja en líquido pleural, tienen que empezar con una artritis reumatoidea. Se ve la artritis reumatoidea cuando son debajo de 30 o 20. Entre 30 y 60 pueden ser infecciones, puede ser tuberculosis y otras infecciones. En los derrames malignos y en los trasudados, la glucosa no se altera, se mantiene arriba. ¿De acuerdo? Decíamos que derrame masivo es, no demostrar lo contrario, pero fíjense que puede ser otra cosa, y en este caso tenemos un gran ejemplo, un derrame masivo, un paciente renal. Ya vamos a acabar. El aspecto macroscópico del líquido nos puede dar un diagnóstico. Yo siempre pongo un ejemplo que por allá, ¿tú de dónde eres? Bueno, en el departamento del Cesar, que yo soy vallenato, hay un pueblo que se llama Becerril, por allá hay mucho carbón, pero por allá hace años antes del carbón había un tegua que le decían el doctor Meao, porque el tipo pedía que le llevaran una muestra de orina y hacía así, te dije, tú tienes diabetes, y tenía diabetes. Tú tienes tal vaina, y tenía esa vaina, era un berraco mirando el meao. Entonces cuando uno mira esto dice, bueno, líquido ámbar, esto es trasudado, es cardíaco, es renal, es hepático, eso es lo que yo tengo que ir a buscar. Líquido cerohemático turbio, esto puede ser un derrame paraneumónico, tengo que ver, tengo una neumonía. Líquido citrino fluido, verdoso, lo hemos visto bastante aquí, tuberculosis. No son dogmas, pero sugieren.
Un líquido serohemático, neoplasia. Neoplasia en un paciente. Un líquido lechoso no fétido puede ser un quilotórax por alteración del producto torácico. Un líquido lechoso fétido puede ser un empiema. Entonces, todas esas cosas macroscópicas nos ayudan a pensar y a tomar una decisión. ¿Sí? Hay muchas cosas que ustedes al leer lo que es, cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, un abdomen agudo, tiene un derrame pleural sobre, y uno le hace una punción a ese derrame, tiene que pensar en algo del abdomen. Entonces, si uno está pensando en una pancreatitis, a ese líquido hay que hacerle amilasas en líquido pleural y demostrar que también está alterado y que es por su pancreatitis. Los accesos hepáticos pueden drenar a la pleura y producir un derrame pleural. Son excesos hepáticos piogénicos. Si es piogénico, pues obviamente es un empiema. Si es por una ameba, si es un acceso mediano, pues ahí pueden buscar amebas también en ese líquido pleural. Derrames izquierdo en un paciente que tenga patología pancreática, hay que descartar tumor de la cola del páncreas. Y así tantas cosas que yo me acuerdo, tengo años que no lo leo, pero me acuerdo todos los días. Cada vez que veo un paciente, lo que les estoy diciendo a ustedes, hago mi análisis en mi cabeza. Ya se llenó, cerramos la llave, vaciamos y volvemos a llenar hasta que el paciente no me dé manifestaciones. Allá hay 1,5 litros. Tú no respiras mal, ¿verdad? Esto habla de que es un derrame que viene haciéndose muy lentamente y se ha adaptado, su pulmón que está en otro lado se ha adaptado a respirar el sol. Los cuidados que hay que tener cuando uno está haciendo un drenaje pleural es que los pacientes pueden presentar edemas de reexpansión. Deberíamos haberle colocado oxígeno para evitar un poquito eso. El oxígeno está allá en el... ¿Dónde está? Juliana, ¿qué está con nosotros? Y vamos a poner un poquito de oxígeno. Y el oxímetro. Entonces, hay una manifestación que no la quiero decir porque influyo en la psiquis del paciente, que lo alerta a uno de que el paciente está presentando un edema de preexpansión pulmonar. Cuando el pulmón lleva mucho tiempo colapsado y uno le saca el líquido y el pulmón empieza a abrirse, las presiones dentro de los alveolos hacen que se extravase el líquido dentro de ellos y hacen lo que se llama un edema pulmonar de reexpansión, y eso es de mucho cuidado. Es una forma de disminuir eso es poniendo el oxígeno, porque en el momento el alveolo debe ser 100% oxígeno, pero también tiene un poquito de nitrógeno y un mínimo de CO2. Y ese nitrógeno se incrementa en este tipo de pacientes, entonces tenemos que desplazarlo con el oxígeno. ¿Qué más? Cuando tenemos duda de un citoquímico, si es un trasudado o un exudado, hay unas pruebas más finas que es comparar también lo que es el colesterol líquido pleural con el colesterol en plasma, y comparar también, hablan de las bilirrubinas. ¿Estamos bien? ¿Te sientes ahogado? Ok, vamos a parar acá. Suficiente. Nos acostamos un ratico. Le sacamos 2 litros. Recomendaciones, sacar 1,5 litros. Pero el paciente le dice a uno.